a dar el paso decisivo en su relación con Él. En efecto, todo el camino de Jesús, el camino de los que lo siguen, es un camino de educación de su fe. Ante todo, Él pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El chisme gusta. Hablar de los demás no es tan exigente, aunque nos gusta hablar mal de los demás. En este caso, se pide la perspectiva de la fe y no del chisme. Es decir, ¿qué dice la gente que quién soy yo? Quizá en gran parte ellos competían, ellos mismos compartían sus opiniones, porque básicamente Jesús de Nazaret era considerado un profeta. Con la segunda pregunta Jesús los toca directamente. Pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? A este punto nos parece percibir algún instante de silencio, porque cada uno de los presentes es llamado a involucrarse, manifestando el motivo por el que sigue a Jesús. Por esto es más que legítima cierta vacilación. Si yo a ustedes les preguntara a ustedes, para ti, ¿quién es Jesús? Habrá un poco de vacilación, habrá. Les quita la vergüenza a Simón, que con ímpetu declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esta respuesta tan plena y luminosa no le viene de su ímpetu, por generoso que sea, sino que es fruto de una gracia particular del Padre Celestial. Jesús mismo, en efecto, le dice, no te ha revelado esto la carne, ni la sangre, ni la cultura, ni lo que estudiaste, no. Te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Confesar a Jesús es una gracia del Padre. Decir que Jesús es Hijo de Dios vivo, el Redentor, es una gracia. Nosotros debemos pedir, Padre, danos la gracia de confesar a Jesús. Al mismo tiempo, el Señor reconoce la pronta correspondencia de Simón con la inspiración de la gracia y añade en tono solemne, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Con esta afirmación, Jesús hace entender a Simón el sentido del nuevo nombre que le ha dado, Pedro. La fe que acaba de manifestar es la piedra inquebrantable sobre la cual el Hijo de Dios quiere construir su iglesia, es decir, su comunidad. La iglesia va adelante siempre sobre la fe de Pedro, esa fe que Dios reconoce, que Jesús reconoce, que lo hace jefe de la iglesia. Hoy escuchamos dirigida a cada uno de nosotros la pregunta de Jesús. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros debe dar una respuesta, no teórica, sino que involucre la fe, es decir, la vida, porque la fe es vida. Para mí tú eres y decir lo que es Jesús. Una respuesta que nos pide también a nosotros, como a los primeros discípulos, la escucha interior de la voz del Padre y la consonancia con lo que la Iglesia, reunida en torno a Pedro, continúa proclamando.
Se trata de entender quién es para nosotros Cristo, si Él es el centro de nuestra vida, si Él es el fin de nuestro compromiso en la Iglesia, de nuestro compromiso en la sociedad. ¿Quién es Jesucristo para mí? ¿Quién es Jesucristo para ti, para ti, para ti? Una respuesta que deberíamos dar cada día a nosotros. Pero estén atentos. Es indispensable y loable que la pastoral de nuestras comunidades esté abierta a las muchas pobrezas y emergencias. Están por doquier. La caridad es siempre la vía maestra, el camino de la fe, de la perfección de la fe. Pero es necesario que las obras de solidaridad, las obras de caridad que nosotros hacemos, no desvíen del contacto con el Señor Jesús. La caridad cristiana no es simple filantropía, sino por un lado es mirar al otro con los ojos mismos que Jesús, y por el otro es ver a Jesús en el rostro del pobre. Este es el camino verdadero de la caridad cristiana, con Jesús en el centro siempre. Que María Santísima, bienaventurada porque ha creído, sea para nosotros guía y modelo en el camino de la fe en Cristo y nos haga conscientes de la confianza en Él, que la confianza en Él da sentido pleno a nuestra caridad y a toda nuestra existencia. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ed habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digne efficiamur promissionibus Christi. Grazie Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo nunziante Christi Filii Tui, incarnazione in coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, ieri ayer si è celebrata la giornata mondiale in ricordo delle vittime, se celebró di atti di violenza el Día Mundial basati en sulla recuerdo de religione las e sul víctimas credo. de la violencia basada en las creencias y religiones. Por eso rezamos por todos estos hermanos y hermanas y sostenemos esta solidaridad por todos los que siguen siendo perseguidos a causa de su fe religiosa, y son tantos. Mañana, 24 de agosto, ricorre il 10° anniversario del massacro
di 72 migranti Se recordará el 10º aniversario Tamaulipas, México. de los migrantes muertos en Tamaulipas, México. Che cercavano una vita migliore. Eran personas que buscaban una vida mejor. Esprimo la mia 72 solidarietà víctimas. alle famiglie Expreso delle vittime mi solidaridad a las familias de las víctimas invocano giustizia que e aún verità hoy su piden quanto accaduto. justicia por lo que ha sucedido. Il Signore Que ci el chiederà Señor, conto el Señor nos di pedirá tutti i cuentas de migranti todos los caduti migrantes nei viaggi caídos della speranza. en los viajes de la esperanza. Sono state vittime Han della sido cultura víctimas dello scarto. de la cultura del descarte. Domani Mañana si compiono anche también 4 anni se cumplen 4 dal años terremoto che ha colpito l'Italia centrale. del terremoto que afectó Italia Rinnovo Central. la preghiera per le famiglie e le comunità Una oración por las familias y comunidades que han sufrido mayores daños, para que puedan ir adelante con solidaridad y esperanza. Espero que se acelere la reconstrucción a fin de que las personas puedan regresar a vivir serenamente en esta región del Apenino. Además, deseo reafirmar mi cercanía a la población de Cabo Delgado en Mozambique, que está sufriendo a causa del terrorismo internacional. Recuerdo vivamente la visita que realicé hace un año a aquel país. Dirijo un saludo cordial a todos ustedes, romanos y peregrinos. Particolare de manera especial a los jóvenes de la parroquia de Cernusco en el Navillo. Los que están vestidos de amarillo están ahí. Partiti da Siena in bicicletta. Vinieron desde Siena en bicicleta. Roma, lungo la via Francigena. A lo largo de la vía Francigena. Son muy buenos. E saluto anche al gruppo. También saludo al grupo. E saluto anche al gruppo di famiglie. De familias de Canovio degli Angeli en la provincia italiana de Bérgamo, que vinieron en peregrinación en recuerdo de las víctimas del coronavirus. No olvidemos. No olvidemos a las víctimas del coronavirus. Esta misma mañana escuché el testimonio de una familia que ha perdido a sus abuelos sin poder despedirse de ellos, saludarlos en el mismo día. Tanto sufrimiento. Se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Davanti alla pandemia e alle sue conseguenze sociali, molti rischiano di perdere la speranza. Frente a la pandemia y sus consecuencias sociales, muchos corren el riesgo de perder la esperanza. En este tiempo de incertidumbre y de angustia, invito a todos a acoger el don de la esperanza que viene de Cristo. Él nos ayuda a navegar en las aguas turbulentas de la enfermedad, de la muerte y de la injusticia, que no tienen la última palabra sobre nuestro destino final. La pandemia ha messo in rilievo e aggravato. La pandemia ha puesto de relieve y agravado problemas sociales, sobre todo la desigualdad. Alcuni possono lavorare da casa.
Algunos pueden trabajar desde casa, mientras que para muchos otros esto es imposible. Ciertos niños, a pesar de las dificultades, pueden seguir recibiendo una educación escolar, mientras que para muchísimos otros, esta se ha interrumpido bruscamente. Algunas naciones poderosas pueden emitir moneda para afrontar la emergencia, mientras que para otras esto significaría hipotecar el futuro. Estos síntomas de desigualdad revelan una enfermedad social. Es un virus que viene de una economía enferma. Y lo debemos decir sencillamente, la economía está enferma. Se enfermó. Está enferma. Es el fruto de un crecimiento económico injusto. Es esta la enfermedad. Fruto de un crecimiento económico injusto que prescinde de los valores humanos fundamentales. El mundo de hoy, unos pocos muy ricos, poseen más que todo el resto de la humanidad. Y lo repito esto porque nos hará pensar. Pocos riquísimos, un pequeño grupo, poseen más de todo el resto de la humanidad. Esto es una estadística pura. Y es una injusticia que clama al cielo. Al mismo tiempo, este modelo económico es indiferente a los daños infligidos a la casa común. No la cuida, no cuida la casa común. Estamos cerca de superar muchos de los límites de nuestro maravilloso planeta, con consecuencias graves e irreversibles de la pérdida de biodiversidad y del cambio climático, hasta el aumento del nivel de los mares y a la destrucción de los bosques tropicales. La desigualdad social y el degrado ambiental van de la mano y tienen la misma raíz, la del pecado de querer poseer y dominar a los hermanos y las hermanas, de querer poseer y dominar la naturaleza y al mismo Dios. Pero este no es el diseño de la creación. Al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos. Dios nos ha pedido dominar la tierra en su nombre, cultivándola y cuidándola como un jardín, el jardín de todos. Mientras labrar significa cultivar, arar o trabajar, cuidar significa proteger, custodiar, preservar. Pero cuidado con no interpretar esto como una carta blanca para hacer de la tierra lo que uno quiere. No. Existe una relación de reciprocidad responsable entre nosotros y la naturaleza. Una relación de reciprocidad responsable entre nosotros y la naturaleza. Recibimos de la creación y damos a nuestra vez. Cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita para su supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla. Ambas partes, ambas cosas. En efecto, la tierra nos precede y nos ha sido dada. Ha sido dada por Dios a toda la humanidad. Y por tanto, es nuestro deber hacer que sus frutos lleguen a todos, no solo a algunos. Este es un elemento clave de nuestra relación con los bienes terrenos. Como recordaban los padres del Concilio Vaticano II, ellos decían, el hombre, al usarlos,
no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás. De hecho, la propiedad de un bien hace de su dueño un administrador de la providencia para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros. Nosotros somos administradores de los bienes, no dueños. Administradores. Sí, pero el bien es mío. Es cierto, pero lo tienes que administrar. No para tenerlo egoísticamente solo para ti. Para asegurar que lo que poseemos lleve valor a la comunidad. La autoridad política tiene el derecho y el deber de regular, en función del bien común, el ejercicio legítimo del derecho de propiedad. La subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes es una regla de oro del comportamiento social y el primer principio de todo el ordenamiento ético-social. Las propiedades y el dinero son instrumentos que pueden servir a la misión, pero los transformamos fácilmente en fines, individuales o colectivos. Y cuando esto sucede, se socavan los valores humanos esenciales. El Homo sapiens se deforma y se convierte en una especie de Homo economicus, en un sentido peor. Una especie de hombre individualista, calculador y dominador. Un homo individualista, calculador y dominador. Nos olvidamos de que siendo creados a imagen y semejanza de Dios, somos seres sociales, creativos y solidarios, con una inmensa capacidad de amar. Esto nos lo olvidamos muy a menudo. De hecho, somos los seres más cooperativos entre todas las especies y florecemos en comunidad, como se ve bien en la experiencia de los santos. Hay un dicho español que me ha inspirado esta frase. Dice así: florecemos en racimo como los santos. Fioriamo in comunità come si vede nell'esperienza dei santi. Florecemos en comunidad como se ve bien la experiencia de los santos. Cuando la obsesión por poseer y dominar excluye a millones de personas de los bienes primarios, cuando la desigualdad económica y tecnológica es tal que lacera el tejido social, y cuando la dependencia de un progreso material ilimitado amenaza la casa común, entonces no podemos quedarnos mirando. Esto es desolador. No se puede quedarse uno mirando. Con la mirada fija a Jesús y con la certeza de que su amor obra mediante la comunidad de sus discípulos, debemos actuar todos juntos en la esperanza de generar algo diferente y mejor. La esperanza cristiana enraizada en Dios es nuestra ancla. Ella sostiene la voluntad de compartir, reforzando nuestra misión como discípulos de Cristo, que ha compartido todo con nosotros. La entendieron las primeras comunidades cristianas, que como nosotros vivieron tiempos difíciles, conscientes de formar un solo corazón y una sola alma, ponían todos sus bienes en común, testimoniando la gracia abundante de Cristo sobre ellos.
Noi stiamo vivendo una crisi. Nosotros estamos viviendo una crisis. La pandemia nos ha puesto a todos en crisis. Pero recuerden, de una crisis non si può essere no uguali. se sale igual. O siamo migliori O salimos mejores o salimos peores. Questa è la nostra opzione. Esta es nuestra opción. Dopo la crisi. Después de la crisis, Continueremo con questo sistema seguiremos con este sistema económico de injusticia social y de desprecio hacia el cuidado de la creación del medio ambiente. Pensémoslo bien. Que las comunidades cristianas del siglo XXI puedan recuperar esta realidad. La cura de la creación y la justicia social van juntas, la justicia social y la casa común, dando así testimonio de la resurrección del Señor. Si cuidamos los bienes que el Creador nos dona, si ponemos en común lo que poseemos de forma que a nadie le falte, entonces realmente podremos inspirar esperanza para regenerar un mundo más sano y más justo. Y para concluir, pensemos en los niños. Leggete le statistiche. Lean las estadísticas, por favor. Quanti bambini oggi ¿Cuántos niños hoy día mueren de hambre per una non buona distribuzione por una della ricchezza, mala distribución de la riqueza, con un sistema económico enfermo, como he dicho antes? E quanti bambini ¿Y oggi cuántos niños hoy non hanno diritto no alla tienen scuola derecho a la per lo escuela stesso motivo? por el mismo motivo? Che sia questa immagine Que esta imagen dei bambini de los bisognosi niños necesitados, per fame e per mancanza di necesitados de educazione, hambre y de che ci educación, aiuti a capire que esta imagen nos ayude a che entender dopo questa crisi que después de esta dobbiamo crisis uscire migliori. debemos salir Gracias. mejores. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia actual ha puesto de relieve y ha agravado algunos problemas ya existentes, especialmente la brecha entre las clases sociales. Esto hace que muchas personas corran el peligro de perder la esperanza. La desigualdad que se vive revela una enfermedad social, un virus que proviene de una economía enferma, fruto de un crecimiento económico que ignora los valores humanos fundamentales. El modelo económico se muestra indiferente ante el daño infligido a la casa común. Es el pecado de querer poseer y dominar a los demás, a la naturaleza e incluso al mismo Dios. Sin embargo, debemos recordar que Dios nos dio a la tierra a todos para que la cuidáramos y la cultiváramos. Nosotros somos administradores de lo que el Señor nos ha otorgado y estamos llamados a asegurar que sus frutos lleguen a todos, no solo a unos pocos. Sin embargo, observamos que el Homo sapiens, llamado a ser solidario, se deforma y se convierte en una especie de Homo economicus que busca su propio interés de forma individualista. Con la mirada fija en Jesús y unidos como comunidad, necesitamos actuar todos juntos con la esperanza de generar algo diferente y mejor. La esperanza cristiana arraigada en Dios es nuestra ancla. Así lo entendieron y practicaron las primeras comunidades cristianas que, viviendo también tiempos difíciles, se sostenían recíprocamente y ponían todo en común. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. En estos momentos de pandemia que aflige al mundo entero, los animo a acoger el don de la esperanza que viene de Dios.
Cristo, Señor de la historia, nos ayuda a navegar por las tumultuosas aguas que nos toca atravesar, de la enfermedad, de la muerte, de la injusticia, y a navegar siempre con la mirada fija en Él. Que Dios lo bendiga. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos La días. pandemia ha messo allo scoperto la difficile situazione dei poveri. La pandemia ha expuesto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Y el virus, aunque no hace excepciones entre las personas, ha encontrado grandes desigualdades y discriminación en su devastador camino y las ha aumentado. Por lo tanto, la respuesta a la pandemia es doble. Por un lado, es esencial encontrar una cura para un pequeño pero terrible virus que pone al mundo entero de rodillas. Por otro lado, debemos curar un gran virus, el de la injusticia social, la desigualdad de oportunidades, la marginación y la falta de protección de los más débiles. En esta doble respuesta de sanación hay una opción que, según el Evangelio, no puede faltar. Es la opción preferencial por los pobres. Y esta no es una acción política, ni una opción ideológica o una opción de partido ni política. La opción preferencial por los pobres está en el centro del Evangelio. Y el primero que la hizo fue Jesús, lo hemos escuchado en este texto litúrgico de la segunda carta a los Romanos a los Corintios. Jesús se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Se hizo uno de nosotros. Por esto es en el centro del Evangelio está esta opción, al centro del anuncio de Jesús. El mismo Cristo, que es Dios, se ha despojado a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y no eligió una vida de privilegios, sino la condición de siervo. Aniquiló a sí mismo, se aniquiló a sí mismo para convertirse en un siervo. Nació en una familia humilde y trabajó como artesano. Al principio de su predicación anunció que en el reino de Dios los pobres son bienaventurados. Estuvo entre los enfermos, los pobres y los excluidos, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Y muchas veces fue juzgado como un hombre impuro, porque iba donde los enfermos, donde los leprosos, y estos contaminan a la gente según la mentalidad de esta gente. Y él ha arriesgado para estar cercano a los pobres. Por esto los seguidores de Jesús se reconocen por su cercanía a los pobres, a los pequeños, a los enfermos, a los encarcelados, a los marginados y los olvidados, los que no tienen ni comida ni ropa. Podemos leer el protocolo famoso por el cual estaremos siempre juzgados todos. En el Mateo 25. Este es un criterio clave de la autenticidad cristiana. Algunos piensan erróneamente que este amor preferencial por los pobres es una tarea de pocos, pero en realidad es la misión de toda la Iglesia. Así decía San Juan Pablo II. Todo cristiano y toda comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y la promoción de los pobres. La fe, la esperanza y el amor nos empujan necesariamente hacia esta preferencia por los más necesitados, que va más allá incluso de la asistencia necesaria. Se trata de caminar juntos
dejándonos evangelizar por ellos, que conocen bien a Cristo sufriente, dejándonos contagiar por su experiencia de salvación, su sabiduría y su creatividad. Compartir con los pobres significa enriquecerse mutuamente. Y si hay estructuras sociales enfermas que les impiden soñar con el futuro, debemos trabajar juntos para curarlas, para cambiarlas. Y a esto conduce el amor de Cristo, que nos ha amado hasta el extremo y llega a las fronteras, a los márgenes, a las fronteras existenciales. Llevar las periferias al centro significa centrar nuestra vida en Cristo, que se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. Es lo que hemos escuchado. A todos nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y reanudar la actividad económica. Por supuesto, pero esta normalidad no debería incluir la injusticia social y la degradación ambiental. La pandemia es una crisis y de una crisis no se sale iguales. Salimos o mejores o peores. No deberíamos salir mejores de esta crisis, de esta pandemia, para mejorar la injusticia social y la degradación ambiental. Hoy tenemos una ocasión para construir un mundo diferente. Por ejemplo, podemos hacer crecer una economía de desarrollo integral de los pobres y no de bienestar social. Yo no estoy con esto condenando la asistencia, la beneficencia. Las obras de asistencia son importantes, incluso las de voluntariados. Es una de las estructuras más bellas que tiene la Iglesia. No solo hay que hacer asistencia, sino que ir más allá para resolver los problemas que nos empujan a hacer asistencia. Es una economía que no recurre a remedios que en realidad envenenan la sociedad, como los rendimientos disociados de la creación de empleos decentes. Este tipo de beneficio está disociado de la economía real, la que debería beneficiar a la gente común. Y también es a veces indiferente al daño infligido a la casa común. La opción preferencial por los pobres, esta necesidad ético-social que proviene del amor de Dios, nos da el impulso para pensar y diseñar una economía en la que las personas, y especialmente los más pobres, estén en el centro. Y también nos anima a diseñar el tratamiento de los virus, dando prioridad a los que más lo necesitan. Qué triste sería si en la vacuna para el COVID-19 se diera prioridad a los más ricos. Sería muy triste si esta vacuna se convirtiera en propiedad de tal o cual nación y en vez de ser universal para todos. Y qué escándalo sería si toda la ayuda económica que estamos observando, la mayor parte con dinero público, se centrara en redimir, en rescatar las industrias que no contribuyen a la inclusión de los excluidos, de los marginados, a la promoción de los últimos, al bienestar común y a la cura de la creación. Son criterios para elegir cuáles serán las industrias que ayudarán, las que contribuirán a la inclusión de los excluidos, a la promoción de los últimos y al bienestar común y la cura de la creación. Son criterios. Si el virus se intensificara de nuevo en un mundo injusto para los pobres y los más vulnerables, debemos cambiar este mundo. Con el ejemplo de Jesús, el doctor del amor divino integral, es decir, de la curación física, social y espiritual, como la que hacía Jesús, debemos actuar ahora para curar las epidemias causadas
por pequeños virus invisibles y para sanar las causadas por grandes y visibles injusticias sociales. Propongo que esto se haga desde el amor de Dios, colocando las periferias en el centro y los últimos en primer lugar. No olviden este protocolo sobre el cual seremos juzgados. Mateo 25. Pongámoslo en práctica en esta reanudación para salir de la epidemia. Y a partir de este amor, dice este Evangelio, anclado en la esperanza y fundado en la fe, un mundo más sano será posible. De lo contrario, saldremos peor de esta crisis. Y que el Señor nos ayude, que nos dé la fuerza para salir mejores, respondiendo a las necesidades del mundo de hoy. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Ante esta situación, la respuesta es doble. Por un lado, hay que buscar una vacuna para el virus, que esté al alcance de todos. Pero también es necesario curar otro gran virus, el de la injusticia social, la marginación y la falta de oportunidades para los más débiles. Esta doble respuesta implica una elección evangélica, que es la opción preferencial por los pobres. Cristo mismo, siendo Dios, se despojó de su condición divina, nació en una familia humilde, trabajó, no eligió una vida de privilegio, sino una vida de servicio. Estaba en medio de la gente, se acercaba a los enfermos y a los pobres, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Su ejemplo es un criterio clave de autenticidad cristiana. Todos estamos llamados a ser instrumentos de Dios para ayudar a los más necesitados. Hoy nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y retomar las actividades económicas, pero esa normalidad, entre comillas, no debería incluir las injusticias sociales y la degradación ambiental. Tenemos una oportunidad para construir algo nuevo, por ejemplo, dar impulso a una economía donde las personas, y sobre todo los más pobres, estén en el centro, una economía que contribuya a la inclusión de los marginados, a la promoción de los últimos, al bien común y al cuidado de la creación. Ahora, pero esta madre insiste. También cuando el Maestro dice a los discípulos que su misión está dirigida solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel y no a los paganos. Ella continúa suplicándole y él a este punto la pone a prueba, citando un proverbio. Parece casi cruel esto. La mete a la prueba. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Y la mujer despierta inmediatamente le responde, sí, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Con estas palabras, esta madre demuestra haber intuido la bondad del Dios Altísimo presente en Jesús, que está abierta a toda necesidad de sus criaturas. Esta sabiduría plena de confianza toca el corazón del Maestro de Jesús y le arrebata palabras de admiración. Mujer, grande es tu fe. Que te suceda como deseas. ¿Cuál es la fe grande? La fe grande es aquella que lleva la propia historia, marcada también por las heridas, a los pies del Señor pidiéndole que la sane, que le dé
Cada uno de ha la nosotros propria tiene storia. su propia historia. E non sempre Y no è siempre una storia es una for historia export, para non sempre exportar. una storia pulita, No siempre es una historia limpia. tante volte è una storia difficile, Es casi siempre una historia con difícil, tanti dolori, con tanto dolor, tanti guai, tantos tanti problemas peccati. y tantos pecados. Cosa faccio io con la mia storia? ¿Qué hago yo con mi La historia? nascondo? No, ¿La escondo? dobbiamo portarla Al davanti al contrario, Signore. la tenemos que llevar delante del Señor, Signore, ante si el tu Señor. Señor, vuoi, si tú puoi quieres, guarirmi. puedes curarme, puedes sanarme. Questo che ci insegna questa Es donna, esto lo que nos enseña questa esta brava mujer, madre, esta il coraggio di portare la excelente propria madre, el storia coraje di de llevar su dolore propio dolor davanti a Dio, delante de davanti Dios, a Gesù, delante de toccare la Jesús, tenerezza tocar la di ternura Dio, de Dios, la tenerezza la di ternura Gesù. de Jesús. Facciamo noi También hagamos nosotros, la prova di questa hagamos storia, la di questa prueba preghiera. de esta oración. Pensiamo ognuno alla propria storia. Pensemos cada uno en nuestra propia historia, Sempre ci sono delle que siempre cose brutte in hay una cosas storia. feas Sempre. en una historia, siempre. Andiamo da Gesù, Vamos donde bussiamo il Jesús, cuore, il le cuore di tocamos Gesù el corazón de e Jesús diciamo a y Lui, le decimos, Signore, Señor, se tu vuoi, si tú quieres, puoi guarirmi. puedes sanarme. E noi potremmo Y fare nosotros questo podríamos se hacer esto abbiamo si tenemos sempre con noi siempre con il nosotros volto di Gesù. el rostro Se de noi Jesús, capiamo si com'è entendemos cómo il cuore es di el Cristo, com'è il corazón cuore de di Cristo, Gesù. cómo es el corazón de Jesús, Un cuore un corazón che ha que compassione, tiene compasión, che porta su di que sé lleva para i nostri sí dolori, nuestros dolores, che porta su di sé que lleva consigo i nostri peccati, nuestros pecados, i nostri sbagli, nuestras i nostri equivocaciones, fallimenti. nuestros Ma un fracasos, cuore che ci ama così, pero come un siamo, corazón que nos ama senza así como trucco, somos, sin ci ama maquillajes, così. nos ama así. Signore, Señor, se tu vuoi, si tú quieres, puoi puedes guarirmi. sanarme. E per questo è Y necessario por esto, para esto es necesario capire Gesù, entenderla a avere Jesús, familiarità con tener Gesù. familiaridad con E Jesús. torno sempre al consiglio Y vuelvo che otra vez al vi consejo do, portate que les sempre doy. Lleven con un ustedes piccolo siempre Vangelo un tascabile pequeño evangelio e en sus manos ogni giorno y lean cada un día passo. un E pasaje, lì troverete y ahí Gesù encontrarán a Jesús come Lui è, así como Él es, come si presenta. como Él se presenta. Troverete Gesù che ci Encontrarán ama, a Jesús che que ci nos ama ama, tanto, que nos ama che ci tanto, vuole tanto bene. que nos quiere tantísimo. Ricordiamo la preghiera. Recordemos la oración. Signore, Señor, se tu vuoi, si tú puoi quieres, guarirmi. puedes sanarme. Bella preghiera. Una bellísima oración. Ma portate il Vangelo Lleven con nella ustedes borsa, nella el tasca, pequeño anche evangelio en su sul cartera, telefonino. incluso en el Guardate. celular. Signore, ci aiuti. Señor, tutti noi ayúdanos a a cada uno de pregare questa nosotros bella a preghiera rezar esta che ci insegna bella una oración donna que pagana, nos enseña una mujer non pagana, cristiana, non no una ebrea, cristiana, pagana. no una judía, una pagana. La Vergine Maria interceda con la Que sua la Virgen preghiera María interceda con perché su oración cresca para que in crezca ogni en cada bautizzato bautizado la gioia della la fede alegría de la e il fe desiderio y el di deseo de comunicarla comunicarla con el testimonianza testimonio de una di vida coerente, coherente, che ci dia il coraggio que nos dé di el avvicinarsi valor a de Gesù acercarnos a e Jesús dirgli, y decirle, Signore, Señor, se tu vuoi, si tú quieres, puoi guarirmi. puedes sanarme. Angelus Domini nunciavit Mariae. E concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ed habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix. Digne efficiamur promissionibus Christi.
Grazie a Tua, anque sumus Domine, e mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante Christi Filii Tui incarnazione coniovim, per passione meius et cruce, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine, Et lux perpetua luce Deis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, continuo a pregare per sigo il Libano rezando por el e per Líbano le altre y situazioni por las otras drammatiche nel situaciones mondo dramáticas en que el mundo causan que causan sofferenza alla sufrimiento gente. a la gente, a las Mio poblaciones. pensiero Mi va anche pensamiento va alla también cara Bielorrusia. a la querida Bielorrusia. Sigo con atención la situación postelectoral de este país y hago un llamamiento al diálogo, al rechazo de la violencia y al respeto de la justicia y del derecho. Confío a todos los bielorrusos a la protección de la Virgen, Reina de la Paz. Saludo con afecto a todos ustedes, romanos y peregrinos de diferentes países. En particular, saludo a los religiosos brasileños que están aquí en Roma presentes, con tantas banderas del país. Estos religiosos sigan espiritualmente la primera Semana Nacional de la Vida Consagrada que se celebra en Brasil. Feliz Semana de Vida Consagrada. Adelante. También un saludo a los valerosos chicos de la Inmaculada. Estos días son días de vacaciones que puedan ser un tiempo para reforzar el cuerpo y el espíritu y momentos dedicados a la oración, al silencio y al contacto con la belleza de la naturaleza cada día. Pero que esto no nos haga olvidar los problemas que existen debido al COVID en tantas familias del mundo que no tienen trabajo, que han perdido su trabajo. Durante la travesía nocturna del lago, la barca de los discípulos se queda bloqueada por una repentina tormenta de viento. A un cierto punto vieron a alguien que caminaba sobre las aguas e iba hacia ellos. Se turbaron pensando que era un fantasma y gritaron con miedo. Jesús les tranquiliza, ánimo, que soy yo, no teman. Pedro responde, como era así, decidido, responde, Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas, un desafío. Y Jesús le dice, ven. Pedro baja de la barca y da algunos pasos. Después el viento y las olas le asustan y empieza a hundirse. Señor, sálvame, grita. Jesús le agarra de la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Y este es un relato evangélico que es una invitación a abandonarnos con confianza en Dios en todo momento de nuestra vida, especialmente en el momento de la prueba y la turbación. Cuando sentimos fuerte la duda y el miedo y parece que nos hundimos, no tenemos que avergonzarnos de gritar. No tenemos que avergonzarnos de gritar como Pedro, Señor, sálvame, al corazón de Jesús, Señor, sálvame. Es una bonita oración y podemos repetirla tantas veces, Señor, sálvame. Y el gesto de Jesús que enseguida tiende su mano y agarra la de su amigo debe ser contemplado durante mucho tiempo. Jesús es esto, Jesús hace esto. Es la mano del Padre que nunca nos abandona, la mano fuerte y fiel del Padre que quiere siempre y solo nuestro bien. Dios no es el gran ruido, no es el huracán, no es el incendio, no es el terremoto, como recuerda hoy también la historia del profeta Elías, que dice que Dios es la brisa ligera. Es quel filo di silenzio sonoro che non si impone, ma chiede di ascoltare. Es ese hilo de silencio sonoro que no se impone, pero pide de escuchar. Tener fe quiere decir, en medio de la tempestad, tener el corazón dirigido a Dios, a su amor, a su ternura de Padre. Jesús quería enseñar esto a Pedro y a los discípulos, y también hoy a nosotros. En los momentos oscuros, en los momentos de tristeza, Él sabe bien que nuestra fe es pobre. Todos nosotros somos pocos de poca fe, todos nosotros, también yo. Y que nuestro camino puede ser perturbado, bloqueado por fuerzas adversas, pero Él es el resucitado, no nos olvidemos de esto. Es el Señor que ha atravesado la muerte para ponernos a salvo. Incluso antes de que empecemos a buscarlo, Él está presente junto a nosotros. Y levantándonos de nuestras caídas nos hace crecer en la fe. Y nosotros en la oscuridad lo llamamos Señor, Señor, pensando que está lejos. Y Él dice, estoy aquí. Así es el Señor. La barca a merced de la tormenta es la imagen de la Iglesia, que en todas las épocas se encuentra vientos contrarios, a veces pruebas muy duras. Pensemos en ciertas persecuciones largas y amargas del siglo pasado y también hoy. En estas situaciones puede tener la tentación de pensar que Dios la ha abandonado. Pero en realidad es precisamente en esos momentos que resplandece más el testimonio de la fe, la testimonianza del amor, la testimonianza de la esperanza. Es la presencia de Cristo resucitado en su Iglesia que dona la gracia del testimonio hasta el martirio, del que brotan nuevos cristianos y frutos de reconciliación y de paz por el mundo entero. Que la intercesión de María nos ayude a perseverar en la fe y en el amor fraterno, cuando la oscuridad y las tempestades de la vida ponen en crisis nuestra confianza en Dios. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat es. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, il 9 agosto del 1945, 75 anni fa, el 6 y el 9 de agosto de 1945, hace 75 años, tuvieron lugar los trágicos bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Ricordo con commozione e gratitudine la visita che ho compiuto in quei luoghi lo scorso anno. Mientras recuerdo con conmoción y gratitud la visita que realicé en esos lugares el año pasado, renuevo la invitación a rezar y a comprometerse por un mundo totalmente libre de armas nucleares. In questi giorni il mio pensiero ritorna spesso al Libano. Y vedo En una estos bandiera días, del Libano, mi un grupo pensamiento di libanesi. regresa a menudo hacia el Líbano y veo en la plaza las banderas La libanesas. catastrofe di martedì scorso chiama tutti La a catástrofe partire del dai martes libanesi a pasado collaborare llama a per il bene todos, comune empezando di por los questo amato libaneses, a paese. colaborar por el bien común Il de este Libano ha amado país. un'identità peculiare, frutto El Líbano dell'incontro tiene di una varie identidad culture, peculiar, fruto del emersa nel encuentro de corso del varias tempo culturas, come un que ha surgido modello con del el vivere tiempo como insieme. modelo de convivencia. Certo, questa convivenza ora è molto fragile, lo sappiamo. Ciertamente esta convivencia ahora es muy frágil, pero rezo para que, con la ayuda de Dios y la leal participación de todos, pueda renacer libre y fuerte. Invito la Chiesa in Libano Invito a la Iglesia en el Líbano a estar cerca del pueblo en su calvario, como está haciendo en estos días, con solidaridad y compasión, con el corazón y las manos abiertas al compartir. Per un generoso aiuto da parte della comunità internazionale. Renuevo además el llamamiento para una ayuda generosa por parte de la comunidad internacional. Y por favor, pido a los obispos, a los sacerdotes y a los religiosos del Líbano que estén cerca del pueblo y que vivan con un estilo de vida que siga las huellas de la pobreza evangélica, sin lujo, porque vuestro pueblo sufre y sufre tanto. Saluto tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi. Tante bandiere qui. Los saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos de varios países. Hay tantas banderas aquí. Associazioni. Familias, grupos parroquiales, asociaciones. I giovani di Paniengo, in diocesi di En Crema. particular saludo a los jóvenes de Pianengo. Rumorosi, va. Aquí están, rumorosos, Che hanno percorso la via de la Francigena diócesis da de Crema, Viterbo que han a Roma. recorrido la vía Bravi. Francigena
de Viterbo hasta Roma. Muy bien, felicitaciones. Envío un cordiale saludo ai partecipanti al Tour de Polonia. Envío un cordial saludo. Profonde, smascherando le nostre vulnerabilità. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La pandemia sigue causando heridas profundas, desenmascarando nuestras vulnerabilidades. Son muchos los difuntos, muchísimos los enfermos en todos los continentes. Muchas personas y muchas familias viven un tiempo de incertidumbre a causa de los problemas socioeconómicos que afectan especialmente a los más pobres. Por eso debemos tener bien fija nuestra mirada en Jesús. Y con esta fe abrazar la esperanza del reino de Dios, que Jesús mismo nos da. Un reino de sanación y de salvación que está ya presente en medio de nosotros. Un reino de justicia y de paz que se manifiesta con obras de caridad, que a su vez aumentan la esperanza y refuerzan la fe. En la tradición cristiana, fe, esperanza y caridad son mucho más que sentimientos o actitudes. Son virtudes infundidas en nosotros por la gracia del Espíritu Santo, dones que nos sanan y que nos hacen sanadores, dones que nos abren a nuevos horizontes, también mientras navegamos en las difíciles aguas de nuestro tiempo. Un nuevo encuentro con el Vangelo de la Fede, de la Esperanza y del Amore. Un nuevo encuentro con el Evangelio de la Fe, de la Esperanza y del Amor nos invita a asumir un espíritu creativo y renovado. De esta manera, seremos capaces de transformar las raíces de nuestras enfermedades físicas, espirituales y sociales. Podremos sanar en profundidad las estructuras injustas y sus prácticas destructivas que nos separan los unos de los otros, amenazando la familia humana y nuestro planeta. Gesù offre molti esempi di guarigione. Quando risana coloro che sono affetti da febbre, da lepre, El ministerio de Jesús ofrece muchos ejemplos de sanación, cuando sana a aquellos que tienen fiebre, lepra, parálisis, cuando devuelve la vista, el habla o el oído. En realidad sana no solo un mal físico, sino toda la persona. De tal manera, la lleva también a la comunidad curada, la libera de su aislamiento. Pensemos en el bellísimo pasaje de la sanación del paralítico de Cafarnaún. Mientras Jesús está predicando en la entrada de la casa, 4 hombres llevan a su amigo paralítico donde Jesús. Y como no podían entrar, hacen un agujero en el techo y descuelgan la camilla delante de él. Jesús está predicando y ve descender esta camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y después, como signo visible, añade: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Qué maravilloso ejemplo de sanación. La acción de Jesús es una respuesta directa a la fe de estas personas, a la esperanza que depositan en Él, al amor que demuestran tener los unos por los otros. Y por tanto Jesús sana, pero no sana simplemente la parálisis. Jesús sana todo, perdona los pecados, renueva la vida del paralítico y de sus amigos. Hace nacer de nuevo, digamos así. Una sanación física y espiritual, fruto de un encuentro personal y social. Imaginemos cómo esta amicizia Imaginemos cómo esta amistad y la fe de todos los presentes en esa casa han crecido gracias al gesto de Jesús, el encuentro sanador con Jesús. ¿En qué modo possiamo aiutare a guarire il nostro mondo oggi? Y entonces nos preguntamos, ¿de qué modo podemos ayudar a sanar nuestro mundo hoy?
como discípulos del Señor Jesús, médico de las almas y de los cuerpos. Estamos llamados a continuar su obra de curación y de salvación en sentido físico, social y espiritual. La Chiesa, benché amministri la grazia risanante di Cristo mediante i La sacramenti, Iglesia, aunque administre la gracia sanadora de Cristo mediante los sacramentos y aunque proporcione servicios sanitarios en los rincones más remotos del planeta, no es experta en la prevención o en el cuidado de la pandemia. Da ayuda a los enfermos, pero no es experta. Y tampoco da indicaciones sociopolíticas específicas. Esta es tarea de los dirigentes políticos y sociales. Sin embargo, a lo largo de los siglos y a la luz del Evangelio, la Iglesia ha desarrollado algunos principios fundamentales, principios que pueden ayudarnos a ir adelante para preparar el futuro que necesitamos. Cito los principales, entre ellos estrechamente relacionados entre sí: la dignidad de la persona, el bien común, la opción preferencial por los pobres, la destinación universal de los bienes, la solidaridad, la subsidiariedad, el cuidado de nuestra casa común. Todos estos principios se expresan de formas diferentes las virtudes de la fe, de la esperanza y del amor. Del tessuto personale e sociale. Tutti questi principi esprimono in modo diversi le virtù della fede, della speranza e dell'amore. Nelle prossime settimane vi invito a affrontare insieme. En las próximas semanas los invito a afrontar juntos las cuestiones apremiantes que la pandemia ha puesto de relieve, sobre todo las enfermedades sociales. Y lo haremos a la luz del Evangelio, de las virtudes teologales y de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Exploraremos cómo nuestra tradición social católica puede ayudar a la familia humana a sanar este mundo que sufre de graves enfermedades. Es mi deseo reflexionar y trabajar juntos como seguidores de Jesús que sana para construir un mundo mejor, lleno de esperanza para las generaciones futuras. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia sigue causando dolor y sufrimiento en toda la humanidad, sembrando muerte y un sinnúmero de enfermos. Además, muchas personas y familias viven un tiempo de incertidumbre por los problemas socioeconómicos que ha producido y que produce y que golpean sobre todo a los más pobres. Esta experiencia dramática nos invita a tener nuestra mirada puesta en Jesús, que hace presente el reino de Dios en medio de nosotros. Reino que sana y que salva, reino de justicia y de paz, que se manifiesta con las obras de caridad, que a su vez incrementan la esperanza y refuerzan la fe. Fe, esperanza y caridad que no son simples sentimientos o actitudes, sino virtudes infusas en nosotros por la gracia del Espíritu Santo, dones que nos curan y nos ayudan a curar a los demás, que nos abren nuevos horizontes, aún en medio de las tempestades. El Evangelio nos muestra a Jesús que sanaba a los enfermos, no solo de sus padecimientos físicos, sino también de sus sufrimientos morales. Los sacaba de su aislamiento para que se incorporaran de nuevo en la comunidad. Lo vemos, por ejemplo, en la curación del paralítico de Cafarnaún. Pues Jesús no solo libra de su parálisis, sino que le renueva la vida tanto a él como a sus amigos a través de un encuentro personal y social. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Dios nos invita a colaborar con Él
y como discípulos de Jesús, médico de las almas y de los cuerpos, continuar con su obra de curación y de salvación en sentido físico, espiritual y social. Que el Señor nos conceda trabajar todos juntos con un espíritu creativo y renovado